Recursos. Fíjense, lo que acabamos de hacer acá, una conversación corta. De hecho, desde temprano lo estaba haciendo y el doctor maestro me decía, mira, mi derecho humano, yo lo estoy viendo ciertamente, es lo que acabamos de hacer. El 15% según la Organización Mundial de la Salud posee una discapacidad de todo el planeta. Pero yo digo todo el planeta, como yo soy terraplanista, yo digo de todo el planeta. El 15% de la población tiene una discapacidad. Si nosotros revertimos esto, pónganse, en este momento fuimos 4 los que manejamos el lenguaje de señas. ¿Quiénes serían los que tienen la discapacidad? Una pregunta. ¿Ah? ¿Ustedes tendrían la discapacidad? Y no los que tengamos alguna condición de discapacidad auditiva. Y hemos planteado históricamente, bueno, no tan históricamente, después de un proceso de una mal llamada normalización, o no una mal llamada, una normalización cierta, la normalización realmente con intenciones definidas de concentrar el poder, de no entregar el poder a todos, se empezaron a crear las organizaciones mundiales, internacionales, etc. Y recuerdo hace unos 8 años, 6 años, el doctor Salum hace un cuestionamiento de los derechos humanos para un grupo de estudiantes de estudios políticos que estaban hablando de derechos humanos. Y ciertamente, los derechos humanos, lo decía temprano el doctor Lorenzo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etc. Y que el Estado garantiza los derechos humanos. No sé si fue Antonio que lo dijo o lo dijo Orlando Alcalá. Él decía, el Estado es el primero que violenta los derechos humanos. Porque si yo tengo derecho a la educación, ¿por qué en mi sector yo no tengo una escuela, no tengo acceso a una escuela? Si yo tengo derecho a la salud, ¿por qué no hay un dispensario, un ambulatorio, etcétera, en mi comunidad? ¿Y por qué no tengo el estado físico, el óptimo estado físico y mental como la OMS lo define? Fíjense, en materia de lengua silente o lenguaje silente, que es el tema que con el que el maestro me involucró en esta convención, promoviendo la diversidad. No, yo le agradezco la participación, la invitación. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 aproximadamente empezó a definir, a propósito de la conversación que hubo en la Convención de los Derechos Humanos en el 2006, sobre estas personas, digo yo, sobre nosotros. Yo tengo una discapacidad visible, tengo una discapacidad visual, y los otros que tienen la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, etc. Anteriormente lo llamaban, en el caso de todos los que tengo sentados enfrente de mí, menos las muchachas que están allá, porque cuando estaba pequeño yo escuchaba un lisiado, escuchaba un incapacitado, ¿qué otros recuerden de otros términos? Inválido, me gustaría escuchar minusválido. Minusválido. Se utilizaba esa palabra. Hace 40 años, Incapacitado. 30 años se utilizaba la palabra inválido. Eso es inválido. Ajá. Entonces todos aquellos, toda la propiedad, porque lo escuché en varias todos aquellos que tuviésemos alguna condición, éramos considerados de esa manera.
el sordo, el ciego, el tuerto, el mocho, etc. El chingo. Entonces, en esa Convención de Derechos Humanos que posterior se materializa en esa categoría que nace en las Naciones Unidas, hay un doctor, ustedes lo conocen, que él dio la introducción a esa reunión internacional a propósito de la discapacidad. Primero sería bueno definir la discapacidad. Discapacidad sencillamente es lo que experimentaron ustedes. Dis es no. No soy capaz de hacer algo. Pero en la definición que dan de discapacidad, de lo que muchos consideran en Ágora, de la definición y del concepto de la conceptualización, que es la Real Academia de la Lengua Española, habla de, es una característica de la persona que le impide o dificulta la realización de su desarrollo personal. No sé si la captaron. Característica de la persona que le impide o le dificulta su realización personal. A propósito de esto, este doctor dice, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica, dice la práctica, totalidad de mi vida. Y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y tener una feliz vida familiar. ¿Sabes de quién hablo? De Steve Hawking. El inválido. El inválido. El inválido. Ajá, el inválido. A él lo invitan a las Naciones Unidas para que abra el discurso y él empieza con eso. O sea, si la academia me dice que es un obstáculo para mi desarrollo personal, yo no considero eso. Y el señor andaba, creo que tenía un software que movía como un músculo de la mejilla, movía, no sé si era la Microsoft, era que le hacía el software para el que se pudiera comunicar. Bien, en mi proceso de investigación, primero yo le puedo decir que investigar acerca de personas con discapacidad, lo que pasa es que Carlos está grabando, no me quiero comprometer para algunas cosas. Si le das pausa un momentico para poder. Yo estoy en este momento participando en un diplomado de lengua de señas en la Escuela Nacional de Derechos Humanos y allí escuché la participación de una docente de educación especial que dijo, yo fui a denunciar, porque me habían denunciado ante una instancia del Estado, a una representante que me estaba obligando a yo atender a su hijo sordo en mi aula de clase. Creo que era segundo o tercer grado, no era educación especial, era educación inicial. Y le dije, ese muchachito tienes que llevarlo a una escuela especial para que le den su atención. Aquí estás perdiendo el tiempo. Y se generó un debate álgido allí. Los que me conocen saben que eso no me limita y me paré y levanté mi mano y dije, todo lo que están diciendo no estoy de acuerdo con ustedes, porque el problema que hay es que si yo saco al muchacho, al niño que tiene una discapacidad auditiva y lo llevo a una escuela especial donde tenemos Down, donde tenemos Asperger, donde tenemos autismo, verbales o no verbales y todo aquello que ocurre dentro del mundo de la discapacidad, le estamos negando su derecho al desarrollo intelectual, cognitivo, porque él solo tiene una afección en un área del cerebro, que es el lóbulo temporal, y no en todo el lóbulo temporal, no en todo, solo aquel responsable de percibir la onda sonora, de decodificarlo o de enviar la onda sonora, sí, codificarlo a través de vibraciones, impulsos eléctricos que llegue por el tallo cerebral y luego en el cerebro que ocurra esa acción neurológica y se decodifique y ya no sea una onda sonora, sino que sea ya una información, pero en la cual va a responder. Una persona sorda no es una persona especial. Una persona sorda no es una persona, pero como yo le acabo de decir que ustedes tuvieron la discapacidad. Ahora, el maestro nos dice,
me dice, me invita, yo voy a hacer una confesión aquí. El nombre de esta ponencia me lo colocó el maestro Gonzalo. Y fue bastante gracioso como me enteré. Ahí está, hermano. Ahí lo colocó. Y idioma y política internacional. No, ese no es mío, el mío es hubiese puesto eso, yo estuviese más comprometido ahorita. Lenguaje excelente de inclusión social. Ok, ¿qué pasa con este muchacho que lo estaban llevando? Y de hecho la maestra ganó y lo metieron en educación especial. No lo tuvo dentro de su aula de clase. En el aula llamada regular. Ajá, entonces yo le dije a todos allí en el salón, usted es la que tiene la discapacidad. No, el niño. No el niño. Yo les invito a que revisen la historia de Helen Keller. Ya mis chicas amigas la revisaron. Una niña ciega, sorda y muda. Muda porque no podía escuchar, pero después logró fonetizar. Escribió libros, fue profesora universitaria, fue conferencista. Helen Keller. Aunque el milagro de Helen Keller no era que ella hablara, para mí, yo como docente, el milagro de Helen Keller estaba en Annie Sullivan, quien fue la persona que la estimuló, que la vio como alguien igual. Y allí está la clave de la inclusión social. Aquí yo me encontré en una conferencia, Doug Lynn se llama el señor, dice, valorar la diversidad como parte de lo cotidiano es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a la inclusión social. Valorar a cada uno por lo que pueda dar siempre funciona. La mirada puesta en lo que se puede, porque sobre lo que no se puede construir nada. Si esta profesora que sacó a su chamo, el niño, y lo mandó para allá, se hubiese quedado con él, ella hubiese aprendido esta forma de comunicación silente. De hecho, lo que les dije a ustedes en señas era, ellos todos son unas personas con discapacidad porque no tienen la capacidad, era lo que le decía a ella, no tienen la capacidad de entenderme a mí. Y si nosotros fuésemos la mayoría, entonces ellos son las personas con discapacidad. El lenguaje silente en este momento, bueno, ciertamente está, lo he dicho yo en otros escenarios, está en constante disputa, que si es una lengua, que si es un lenguaje, que si es seña, que si es simbólico. Es una forma de comunicar. Yo le digo, no pensamos tanto, o dejémosle eso a los que discriminen que si es lengua o lenguaje. Que si es lengua o lenguaje. El artículo 81 de nuestra Constitución establece que es una lengua de señas venezolana, es decir, un idioma. Si es un lenguaje, es la facultad que tenemos para comunicarnos, la capacidad que tenemos para poder comunicarnos. Es decir, si ustedes que vieron, o me gustaría preguntar, ¿qué sintieron ustedes cuando nos vieron conversando a nosotros? Lo que pasa es que ayer el maestro dijo, anticipó una dinámica. Yo no quería que empezara como una dinámica, yo quería que empezara a echar señas y que ustedes experimentaran algo. ¿Qué experimentaron ustedes? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Y profe? Incertidumbre. Expectativa. ¿Y usted, profe? Bueno, como si fueran unos gringos para mí. Yo, verdad, voy a usar términos que no lo digo por el contexto. Yo me sentí sin capacidad de entender que estaban hablando allí. Bueno, quise en algún momento tratar de descifrar algo, pero dije, no, esto no. ¿Nadie logró identificar algo mínimo? No, o sea, Profe, no. Curiosidad, esperando ver el desenlace de la... Esperando el traductor, yo esperando el traductor. Nada. Yo estaba esperando mi derecho a ser traducido. Tu derecho. Yo intenté entrar, pero no me pareció el pensamiento, cuando dijiste así, algo tenía que ver con el pensamiento, pero más nada de lo. Bueno, cuando esta comunicación cubre un carácter idiomático, es indecodificable por todos. Ahora, cuando se asocia con algo, o sea, cuando yo le digo, Hambre. o hambre, El lenguaje que tenía. pero yo le puedo decir a estas chicas, y acabo de decir lo mismo, y ustedes no tienen idea de lo que digo. Entonces, cuando ya esto, tengo hambre, bueno, es una seña, como decimos nosotros, una seña Universal. Universal. Hay que tener cuidado porque es universal también, porque el doctor, bueno. yo quería seguir hablando cuando los derechos universales. No son universales nada. No son universales nada. Universal en el occidente. Igual que el lenguaje o la forma, el LSB, la L significa lengua o lenguaje, yo digo, bueno, el LSB no es universal, es solamente de Venezuela, cada país tiene, ya lo dije en otras oportunidades, tiene sus propios códigos, están asociados a su cultura.
Sin embargo, hay algo importante que es la facialidad, la gestualidad que nosotros desarrollamos cuando iniciamos un proceso de comunicación silente. Lo importante del asunto acá es la inclusión social. Resulta que estas personas que nunca han escuchado o que nunca han visto tienen un comportamiento diferente al nuestro. Ese comportamiento lo produce la frustración de no ser entendido. El doctor maestro dice: yo estoy esperando mi derecho a ser traducido, pero yo tengo derecho. Pero en toda la sociedad históricamente ha vulnerado el derecho a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, porque la infraestructura de obras públicas no fue diseñada ni para ciegos ni para sordos. Los currículos universalmente no fueron diseñados ni para ciegos ni para sordos. Usted revisa los currículos de las universidades públicas y privadas de este país y solo el 4% de ellas tienen su malla curricular lenguaje de señas 1, 2, 3, 4. Y por cierto, la Bicentenaria de Aragua, que es una universidad de gestión privada, es privada. Pero usted ve, en los colegios no hay lenguaje de señas, no hay lenguaje braille. Y era lo que yo dije cuando estaba presentando el PIDA: ¿por qué nosotros llegamos y promovemos el lenguaje de señas, el braille, y quitamos eso de ese idioma que pasamos 5 años en un colegio, en un liceo estudiando inglés y los chamos llegan aquí? No sé si tiene que ver con el proceso de lectura, tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con el enfoque, con la visión. Es que un idioma no se aprende en media hora de clase. ¿Su idioma? No se aprende en media hora de clase. Nosotros tardamos como 2 años y pico acumulando palabras, construcciones, aprendiendo el idioma con la madre. Por eso se llama idioma materno, porque pasamos todo ese tiempo construyéndolo. El caso es, y lo fundamental de acá, que no quise traerlo desde un nivel académico, o sea, lo quise traer lo más cotidiano posible para que se entienda que el lenguaje silente, en los sordos, la discapacidad auditiva o sordera, que son cosas totalmente distintas, siempre se le ha vulnerado el derecho humano a todo, siempre, históricamente, y todavía lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá ejercemos una profesión para los que ven y los que oyen. Ninguno de ustedes acá, pero ya me lo demostraron, se ha formado, ha apostado a la inclusión social de estas personas con discapacidad. No sé cuál sea su interés. La invitación es que cada uno de ustedes tome responsablemente un taller, una formación en materia de lenguaje de señas o en braille, para que sí realmente, más allá del discurso, un discurso imagínate, de las Naciones Unidas, un discurso nacional también, e incorporar a esas personas que están allá. En esta universidad no hemos tenido la experiencia del primer sordo estudiando en esta universidad. Sí hemos tenido personas que no ven, pero el primer sordo no. Y lo recuerdo claramente cuando vinieron 3 sordos a inscribirse, y en esta universidad alguien les dijo: el problema es que aquí no tenemos profesores capacitados para eso. Entonces yo hoy digo: entonces ellos son discapacitados. Entonces nuestros profesores son discapacitados. Bueno, entonces mi presentación con ustedes realmente era algo muy concisa, más que una ponencia, es una proclama, una invitación que tenemos nosotros, que voy a cerrar, profe, con lo que plantea la agenda de 2030 para el desarrollo sostenible. La han leído, supongo. Una de sus metas es potenciar y promover la inclusión social de todas las personas, sin importar edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, religión, origen o situación monetaria, para que tengan las mismas oportunidades y recursos de participar en la vida social, cultural, económica y política de una sociedad. No le llamamos a las personas con discapacidad, no la veamos diferente, veámosla igual. Por eso es que todavía hay un debate de seguir humanizando más el término de discapacidad, y hablábamos de diversidad. Lo que pasa es que, por lo